Antes de que se construyeran las pirámides a lo largo del río Nilo, y cientos de años antes de que las puertas de Babilonia se alzaran del polvo, un grupo de personas apareció en la llanura de Mesopotamia con algo que el mundo nunca había visto. No solo ciudades, templos o leyes talladas en piedra, sino la escritura misma. Los sumerios aparecieron repentina y completamente, con una ciencia estelar que rastreaba ciclos que duraban miles de años, matemáticas que aún hoy hacen funcionar nuestros relojes e historias cuyos ecos moldearon cada libro sagrado que vino después. Luego, como una vela apagada por el viento, desaparecieron. Lo que queda son tablillas, miles y miles de piezas de arcilla frágiles cubiertas de marcas en forma de cuña. Para alguien que no las conoce, parecen ordinarias, solo fragmentos rotos de cerámica antigua. Pero para quienes pueden leerlas, son puertas. Puertas a un mundo que registró el tiempo cósmico a través de la realeza, construyó templos como máquinas de observación de estrellas y guardó recuerdos tan antiguos que precedieron a su propia civilización. Algunas tablillas describen gobernantes que gobernaron durante decenas de miles de años. Otros rastrean los movimientos estelares que solo se pueden ver a lo largo de siglos. Otros nombran ciudades que los científicos creían pura leyenda hasta que las ruinas aparecieron justo donde las tablillas decían que estarían. En esta biblioteca de arcilla se esconden secretos que difuminan la línea entre historia y leyenda, ciencia y mitología, memoria y profecía. Esta noche seguiremos esas pistas, símbolo a símbolo, tablilla a tablilla, para descubrir 10 antiguos secretos ocultos en la arcilla sumeria. Estos son 10 antiguos secretos ocultos en tablillas sumerias. En las profundidades de los silenciosos pasillos del Museo Ashmolean de Oxford se encuentra un prisma de arcilla no más grande que una botella de vino. Su superficie, tallada con miles de marcas cuneiformes en forma de cuña, contiene uno de los registros más enigmáticos del mundo antiguo. Para alguien que pase por allí, podría parecer un simple artefacto más. Pero para los historiadores, representa algo mucho más misterioso, la lista de los reyes sumerios. Su primera línea se lee como el primer verso de un texto sagrado: cuando la realeza descendió del cielo, fue en Eridu. Esa sola frase lo redefine todo. Para los sumerios, la realeza no fue inventada por los humanos. Era una institución divina dada por el mismo cielo. Eridu, una de las primeras ciudades del mundo cerca del actual Abu Zarein, en el sur de Irak, fue la cuna sagrada donde el reino celestial tocó por primera vez la tierra. Pero lo que sigue a esa línea desafía toda razón. La lista nombra a 8 gobernantes que reinaron antes del gran diluvio, los reyes antediluvianos, cada uno con una esperanza de vida tan vasta que roza lo cósmico. Alulim de Eridu gobernó durante 28.800 años. Al-Algar durante 36.000 y Dumusid durante 43.200. El tiempo total antes del diluvio, según las tablillas, supera los 241.000 años. Luego, el registro simplemente dice: entonces el diluvio arrasó. Después, surgen nuevos reyes. Sus reinados se reducen de milenios a siglos, luego a décadas, luego a vidas humanas reconocibles. Durante más de un siglo, los académicos han luchado por explicar estas cifras. Algunos afirman que son puramente simbólicas, un recurso literario para glorificar a gobernantes legendarios, haciéndolos parecer dioses para justificar el poder político. Otros argumentan algo mucho más extraño, que los números codifican ciclos astronómicos, utilizando las matemáticas de base 60 de Same para medir no años de vida humana, sino el ritmo del cosmos mismo. Al convertir años en meses lunares, muchos de estos reinados se alinean con periodos celestes conocidos: la precesión de 26.000 años del eje de la Tierra, el año solar idealizado de 360 días que regía los calendarios antiguos, los ciclos sinódicos de Venus y Júpiter. Puede que estas cifras no describan la duración de la vida, sino más bien los movimientos del cielo presenciados a través de generaciones de observación del cielo, comprimidos en los reinados de reyes divinos. Es una teoría que transforma la lista de reyes del mito a las matemáticas. El artefacto en sí tiene una historia que vale la pena destacar. La versión más completa, el Prisma Wald Blundell, fue descubierto a principios del siglo XX por un erudito de Oxford llamado Henry Wald Blundell durante excavaciones en el sur de Irak. Datado alrededor del año 1800 a.C., este prisma de arcilla de 4 lados mide aproximadamente 20 centímetros de alto, cada cara inscrita con columnas de texto cuneiforme. No era único, se han encontrado 18 versiones diferentes de la lista de reyes en Mesopotamia, escritas tanto en sumerio como en acadio, cada una con ligeras diferencias en los detalles.
Esta variación es reveladora. La lista no era un registro histórico fijo. Era un documento vivo, reescrito y adaptado por dinastías sucesivas para legitimar su gobierno. Los reyes de Ur, Kise y Sin la copiaron para demostrar su derecho divino al trono, rastreando su linaje a través del tiempo hasta el mismo cielo. En este sentido, la lista de reyes funcionó como propaganda política, un ancla genealógica que conectaba a los gobernantes mortales con la autoridad cósmica. Pero debajo de esa capa política se encuentra algo más antiguo y más difícil de explicar. La arqueología añade peso al misterio. Bajo las ruinas de Eridu, la ciudad donde la realeza supuestamente descendió del cielo, los excavadores descubrieron 18 capas distintas de ocupación apiladas como páginas de un libro. La más antigua data de alrededor del 5400 a.C., revelando templos ya alineados con patrones celestiales, evidencia de que Eridu había sido un lugar sagrado mucho antes de la invención de la escritura, mucho antes de la historia registrada. Si los sumerios creían que la realeza descendía allí, puede que no fuera una metáfora. Podría reflejar una memoria ancestral, un pueblo que llegó con conocimientos avanzados, transformando repentinamente el paisaje en algo parecido a la civilización. Luego está el diluvio. La característica más inquietante de la lista de los reyes es la línea que lo divide todo, entonces el diluvio arrasó. Durante siglos, esto se descartó como un mito. Pero en la década de 1920, los arqueólogos que trabajaban en Suruppak, la antigua ciudad del granero de Sumeria, descubrieron algo inesperado, una profunda capa de limo depositado por el agua que se extendía por kilómetros, intercalada entre dos capas culturales distintas. Debajo, casas, cerámica, herramientas de una época. Encima, una cultura completamente nueva. La datación por radiocarbono situó este depósito de inundación alrededor del 2900 a.C. El límite se alineaba casi a la perfección con la transición entre reyes antediluvianos y postdiluvianos en las tablillas. Lo que se había descartado como leyenda ahora tenía respaldo geológico. Se han encontrado capas de inundación similares en Ur, Uruk y Kis, aunque no todas datan del mismo periodo, lo que sugiere múltiples inundaciones regionales en lugar de un diluvio global. Aún así, la evidencia confirma que las inundaciones catastróficas moldearon la memoria mesopotámica. Viviendo en una llanura aluvial entre dos ríos impredecibles, los sumerios entendían el agua como dadora y destructora. Su mitología no inventó el diluvio, sino que lo recordaba. Ecos de este cataclismo aparecen en todo el mundo antiguo. La epopeya de Gilgamesh describe a Utnapishtim sobreviviendo a un diluvio divino enviado para aniquilar a la humanidad. La epopeya de Atrahasis narra la misma historia desde una perspectiva diferente. Posteriormente, el libro bíblico del Génesis registra a Noé y el arca. Estos relatos difieren en detalle, pero no en esencia, una purificación, un reinicio, un superviviente elegido que preserva la vida en medio del caos. ¿Podrían los sumerios haber preservado la memoria ancestral de un evento real? Quizás. Desencadenado por los abruptos cambios climáticos al final del período Trias reciente, alrededor del 9600 a.C., cuando el derretimiento de los glaciares provocó un aumento drástico del nivel del mar, arrasando costas y valles fluviales. Algunos investigadores creen que las enormes cantidades que precedieron al diluvio podrían representar eras geológicas, los lapsos entre los restablecimientos ambientales. En esa lectura, la lista de reyes se convierte menos en un documento político y más en un registro científico en forma mítica, un recuerdo de las catástrofes periódicas de la Tierra escrito como los reinados de los dioses. Sin embargo, no toda la evidencia es simbólica. Varios reyes enumerados después del diluvio, Etana de Kis, Lugalbanda, Gilgamesh de Uruk, aparecen en inscripciones independientes, dedicaciones de templos y artefactos físicos. Sus nombres se han encontrado estampados en ladrillos, tallados en monumentos y mencionados en registros administrativos. Esta interrelación de gobernantes verificables con reinados imposibles crea la paradoja que aún persigue a la asiriología. ¿Cómo se separa la leyenda de la historia cuando los antiguos nunca trazaron esa línea? La tecnología moderna nos brinda nuevas formas de estudiar estas tablillas. El escaneo láser 3D permite a los investigadores mapear cada marca de cuña con precisión microscópica, revelando correcciones, borrados y anotaciones realizadas por escribas con siglos de diferencia. La superficie del prisma muestra que la lista de reyes no era un artefacto estático, sino un palimpsesto de la memoria, una historia que se reescribía continuamente con el auge y la caída de las dinastías. En ese sentido, refleja la misma civilización que describe, perdurable, pero nunca fija.
La pregunta persiste, ¿de dónde provienen estos números extraordinarios? ¿Por qué registrarlos con tanto cuidado si nunca se pretendió que fueran literales? Cuando los sumerios inscribieron a un rey que gobernó durante 36.000 años, quizá no exageraban. Quizás codificaban un significado en un lenguaje que apenas comenzamos a comprender, expresando que estas cifras representaban eras de orden divino, no tiempo mortal. El lenguaje de los dioses era el número, y solo aquellos iniciados en su misterio podían leer entre los símbolos. La lista de reyes sigue siendo una de las paradojas más extraordinarias de la humanidad, un documento demasiado mítico para ser historia, demasiado histórico para ser mito, un puente entre el cosmos y la arcilla. Pero si las tablillas revelan el tiempo cósmico codificado en la realeza, oculto en museos y colecciones de todo el mundo, ¿qué secretos se esconden en las estructuras que dejaron los sumerios? Los enormes templos que aún se alzan sobre la arena del desierto, construidos según principios que apenas comenzamos a descifrar. ¿Qué misterios arquitectónicos aguardan en los zigurats sagrados de Same? El gran zigurat de Ur, que se alza sobre las llanuras desérticas del sur de Irak, se alza como uno de los monumentos más imponentes del mundo antiguo. Incluso en ruinas, sus enormes terrazas de adobe dominan el paisaje, una montaña artificial visible a kilómetros de distancia en la llana extensión mesopotámica. A ojos modernos, parece un logro arquitectónico, impresionante, pero explicable. Para los sumerios, era algo completamente distinto, una escalera entre mundos. Pero lo que hace verdaderamente notables a estas estructuras no es su tamaño. Es lo que las tablillas revelan sobre cómo y por qué se construyeron. Ocultas en colecciones de museos de todo el mundo se encuentran tablillas de arcilla que contienen planos de zigurats, proporciones de construcción e instrucciones rituales. No se trata de simples planos de construcción. Están codificados con alineaciones astronómicas, relaciones matemáticas y simbolismo cósmico tan preciso que los arqueoastrónomos modernos aún están descifrando su significado completo. El gran zigurat de Ur, construido alrededor del 2100 a.C. bajo el reinado de Ur-Nammu, demuestra este conocimiento en sus cimientos. La estructura se alzaba originalmente en 3 enormes niveles, cada uno más pequeño que el inferior, conectados por escaleras monumentales que convergían en el santuario de la cima. Las tablillas describían el santuario como la morada de Nanna, el dios de la luna, la deidad patrona de Ur. La elección de la deidad lunar no fue arbitraria. Toda la estructura está orientada con notable precisión al norte verdadero, alineada con una precisión de una fracción de grado. Pero lo más significativo es que sus esquinas marcan los puntos cardinales con una precisión que requería una sofisticada observación astronómica. Las proporciones del edificio, la relación entre el ancho de la base, la altura y las dimensiones de los niveles, corresponden a las relaciones matemáticas que se encuentran en los ciclos lunares. Las tablillas que describen la construcción del zigurat revelan que los arquitectos sumerios trabajaban a partir de planos cósmicos. Uno de estos textos especifica que la base de un templo debe medir 60 por 60, no solo un número conveniente, sino un reflejo del sistema sexagesimal que rige las matemáticas y la astronomía sumerias. Este mismo sistema de base 60 dividía el círculo en 360 grados, el año en 12 meses y el día en unidades que aún se utilizan en todos los relojes del mundo moderno. La alineación es más profunda. Estudios arqueológicos con instrumentos modernos han confirmado que los zigurats de Mesopotamia están posicionados para seguir las paradas lunares, el ciclo de 18,6 años durante el cual las posiciones de salida y puesta de la luna cambian a lo largo del horizonte. Estas posiciones extremas, norte y sur, habrían sido marcadas por las líneas de visión del zigurat, lo que permitía a los sacerdotes predecir eclipses y calcular ciclos celestiales que abarcaban generaciones. También aparecen alineaciones de solsticio. En Uruk, las tablillas hacen referencia a la Casa del Cielo, un complejo de templos cuya entrada principal se alinea con la salida del sol en el solsticio de verano. El recinto sagrado de Nippur contiene textos de orientación similares que describen cómo los muros del templo deben orientarse hacia el lugar donde sale el sol al final del año. Pero quizás el secreto más profundo encriptado en la arquitectura del zigurat sea conceptual más que matemático. Los sumerios concebían el universo como un cosmos de 3 niveles, y el zigurat encarnaba físicamente esta cosmovisión. En la cima, el cielo, el dominio de Anu, el dios del cielo, al que se llegaba ascendiendo físicamente hacia las estrellas. A nivel del suelo, la tierra, gobernada por Enlil, señor del viento y la tormenta, el reino donde los humanos vivían y trabajaban.
Debajo, en los cimientos, el Apsu, el abismo cósmico de agua dulce gobernado por Enki, dios de la sabiduría y la creación, simbolizado por pozos y canales construidos en la base del Sigurat. El Sigurat no era simplemente un templo. Era un eje vertical que conectaba los tres reinos, una montaña cósmica donde el cielo tocaba la tierra y donde las raíces de ésta se extendían hasta las aguas primordiales de las que emergía toda la vida. Las tablillas rituales describen ceremonias celebradas en diferentes niveles del Sigurat, cada una correspondiente a una esfera cósmica distinta. Los sacerdotes ascendían por las escaleras al amanecer, moviéndose simbólicamente del inframundo al cielo con la salida del sol. Por la noche, descendían, reflejando el viaje del sol a través del inframundo. El edificio en sí se convirtió en un mapa de la geografía divina, recorrido a diario por quienes servían a los dioses. Sin embargo, bajo estas enormes estructuras yace otro misterio. Las excavaciones en múltiples sitios, incluyendo Eridu, Uruk y la propia Ur, revelan que los sigurats visibles se construyeron sobre cimientos más antiguos. Capa tras capa, templo tras templo, que se remontan siglos antes de los grandes monumentos que vemos hoy. En Eridu, los arqueólogos descubrieron 18 niveles sucesivos de templos, el más antiguo data del 5400 a.C., más de 3000 años antes de la invención de la escritura cuneiforme. Estos prototemplos ya demuestran alineación astronómica, ya incorporan el mismo simbolismo cósmico, ya dividen el espacio según los principios que regirían la construcción de sigurats milenios después. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿de dónde provino este conocimiento arquitectónico? La respuesta convencional es un desarrollo gradual, generaciones de constructores que refinaron las técnicas, sacerdotes que acumularon datos astronómicos durante siglos, conocimiento transmitido por tradición oral hasta que finalmente pudo registrarse por escrito. Pero los templos más antiguos muestran una sofisticación que parece completamente formada, no experimental. Las alineaciones son precisas desde el principio. Las proporciones son consistentes en sitios separados por cientos de kilómetros. El vocabulario simbólico, el cosmos de 3 niveles, las orientaciones cardinales, los ciclos lunar y solar, parece completo. Algunos investigadores proponen que la arquitectura de sigurats preserva el conocimiento de antes del inicio del registro histórico, posiblemente de culturas desplazadas por el cambio climático o el aumento del nivel del mar durante la transición desde la edad de hielo. Estos hipotéticos predecesores podrían haber poseído un conocimiento avanzado de astronomía y geometría, transmitiéndolo a los primeros mesopotámicos, quienes luego lo codificaron en estructuras permanentes y, finalmente, en tablillas. Otros argumentan que esto añade demasiado misterio a lo que puede explicarse mediante la observación cuidadosa y el razonamiento matemático. Los sumerios fueron astrónomos e ingenieros brillantes. No necesitaron predecesores perdidos para explicar sus logros. Observaron el cielo durante generaciones, midieron, calcularon y construyeron según lo que descubrieron. Pero las tablillas en sí mismas siguen siendo ambiguas. Los textos de construcción describen los principios arquitectónicos como si ya fueran antiguos, refiriéndose a las antiguas medidas y la forma en que se hacía en el principio de los tiempos. Hablan de la construcción de templos como un acto de restauración cósmica, no de innovación, como si cada nuevo sigurat recreara un patrón original establecido cuando el mundo era joven. El escaneo láser y la fotogrametría modernos revelan detalles imposibles de ver a simple vista. Las fachadas de adobe de los sigurats contienen microalineaciones, ángulos sutiles en la construcción de las escaleras y progresiones matemáticas en los elementos decorativos. Estas características sugieren capas de información codificada más allá de lo puramente funcional, relaciones geométricas que pudieron haber servido como herramientas de enseñanza, calculadoras astronómicas o guías rituales para sacerdotes iniciados. El sigurat era una combinación de biblioteca, observatorio y templo, una estructura construida según especificaciones matemáticas que conectaba a la sociedad humana con los ritmos del cosmos, una manifestación física del orden divino donde se coronaba a los reyes, los sacerdotes rastreaban los cielos y la frontera entre la tierra y el cielo se diluía. Pero si estos templos codificaban el cielo en ladrillo, construidos según planos cósmicos preservados en arcilla, ¿qué revelan entonces los propios mitos? Las historias épicas inscritas en miles de tablillas que describen héroes, dioses y viajes que reflejan los movimientos de las estrellas. ¿Qué secretos se esconden en las tablillas que hablan de Gilgamesh, el rey cuya historia se convirtió en leyenda y cuya leyenda podría codificar el cosmos mismo? En 1853, en las ruinas de Nínive, bajo los túmulos palaciegos de la antigua Asiria, el arqueólogo Hormuzd Rassam descubrió algo extraordinario, sala tras sala llena de tablillas de arcilla,
Miles y miles de ellas, cuidadosamente organizadas en estantes. Esta era la biblioteca real de Asurbanipal, el último gran rey asirio que gobernó en el siglo VII a.C. y recopiló obsesivamente textos de toda Mesopotamia. Entre esas tablillas había una epopeya de 12 tablillas inscrita en cuneiforme acadio que contaba la historia de un rey llamado Gilgames. Al principio, los eruditos la trataron como pura mitología, una antigua fantasía sobre héroes sobrehumanos y misiones imposibles. Pero entonces las excavaciones en Uruk comenzaron a revelar algo inesperado, inscripciones que mencionaban a Gilgames no como una figura mítica, sino como un gobernante histórico. Su nombre apareció en sellos de ladrillo, en listas de reyes y en registros administrativos que datan de alrededor del 2700 a.C. Las dedicatorias de los templos le atribuyeron la construcción de las enormes murallas defensivas de Uruk, partes de las cuales aún se mantienen en pie. Gilgames fue real. Pero si el hombre fue real, ¿qué hacemos con su historia? La epopeya de Gilgames, como llegó a llamarse, describe las aventuras de un rey que es 2/3 divino y 1/3 humano, un gobernante semidios de Uruk que busca la inmortalidad tras la muerte de su compañero Enkidu. La narrativa lo lleva en un viaje a los confines de la tierra, a través de jardines de joyas, a través de las aguas de la muerte, para encontrar a Utnapishtim, el único superviviente del gran diluvio a quien los dioses le concedieron la vida eterna. En la superficie, se lee como una fantasía heroica. Pero incrustadas en el texto hay referencias astronómicas tan específicas, tan precisas, que los eruditos ahora reconocen la epopeya como algo mucho más sofisticado, una narrativa mítica que codifica el conocimiento celestial. El viaje comienza con Gilgames y Enkidu viajando al bosque de cedros para matar a Umbaba, el monstruo guardián. Luego matan al toro del cielo enviado por la diosa Ishtar en venganza. Esta secuencia refleja la constelación de Tauro y su posición en el cielo primaveral durante la era de Tauro, aproximadamente entre el 4000 y el 2000 a.C., precisamente el periodo en el que se compusieron las primeras versiones de la epopeya. Pero la codificación astronómica se vuelve explícita más adelante en la narrativa. Después de la muerte de Enkidu, Gilgames viaja para encontrar la inmortalidad. Su camino lo lleva al fin del mundo, donde llega a una montaña llamada Masu, descrita en las tablillas como el lugar donde el sol sale y se pone cada día. En la puerta de la montaña se encuentran hombres escorpión, guardianes que son aterradores de contemplar, con su mirada que reparte muerte. La imaginería es inconfundible. Los hombres escorpión representan a Escorpio, la constelación que sale por el este mientras Tauro se pone por el oeste, marcando los puntos equinocciales donde el día y la noche se equilibran. Masu, la montaña de 2 picos donde el sol entra y sale del mundo, representa los horizontes oriental y occidental. En esos precisos momentos, el viaje de Gilgames sigue la trayectoria del sol, pasando del mundo de los vivos al reino de la oscuridad. Más allá de los hombres escorpión, Gilgames recorre 12 leguas de oscuridad absoluta, las 12 horas de la noche, el viaje nocturno del sol por el inframundo. Emerge en un jardín donde los árboles dan joyas en lugar de frutos, brillando con luz cósmica. Este es el campo estelar mismo, los cielos vistos de noche transformados en un paisaje mítico. Finalmente, cruza las aguas de la muerte para llegar a la morada de Utnapishtim, el reino más allá del horizonte donde el sol desciende cada tarde para renacer al amanecer. Utnapishtim, cuyo nombre significa el que vio la vida, vive fuera del tiempo, tras haber sobrevivido al diluvio que restableció el mundo. Su inmortalidad no es biológica, sino cíclica, el eterno retorno del sol, la repetición infinita del orden cósmico. Aquí, en la tablilla 11, Utnapishtim relata la historia del diluvio en detalle. Los dioses deciden destruir a la humanidad. Enki advierte a Utnapishtim en un sueño, instruyéndole a construir un barco, sellarlo con betún y traer a bordo a su familia y representantes de todas las criaturas vivientes. Llega el diluvio. Las aguas suben durante 7 días y 7 noches. Cuando retroceden, el barco se posa en una montaña. Utnapishtim libera pájaros para probar si hay tierra firme, primero una paloma, luego una golondrina, finalmente un cuervo que no regresa. Los paralelismos con narraciones posteriores del diluvio son obvios. Pero lo que importa aquí es la confirmación geológica, la capa de inundación en Surukpak, el catastrófico depósito de limo que data del 2900 a.C., se alinea con la memoria cultural preservada en este texto. La epopeya no inventa el diluvio, lo recuerda, tejiendo la catástrofe histórica en la mitología cósmica. Gilgames aprende de Utnapishtim que la inmortalidad pertenece solo a los dioses.
Los humanos viven, mueren y son olvidados, excepto a través de las obras que dejan atrás. La epopeya termina con Gilgamesh regresando a Uruk, resignado a la mortalidad pero orgulloso de los muros que construyó, la ciudad que gobernó, el legado inscrito en piedra y arcilla. El mensaje es a la vez cósmico y profundamente humano. Las estrellas siguen ciclos eternos, muerte y renacimiento, puesta y salida, oscuridad y luz. Los humanos no. Trazamos arcos más pequeños, pero participamos en el patrón más grande a través de lo que creamos, lo que recordamos, lo que transmitimos. Esta codificación en capas, rey histórico, héroe mítico, alegoría astronómica, explica por qué la historia perduró durante más de 2000 años. Se han encontrado copias de la epopeya de Gilgamesh en hititas, hurritas y babilonias. Aparecen fragmentos en Megiddo en Canaán, en Emar en Siria, en Ugarit en la costa mediterránea. Todas las culturas importantes del antiguo Oriente Próximo conocían esta historia, la adaptaron y la retradujeron. ¿Por qué tanta perdurabilidad? Porque funcionaba simultáneamente como entretenimiento, instrucción religiosa, registro histórico y manual astronómico. Un joven escriba podía copiar las tablillas para aprender escritura cuneiforme y, al mismo tiempo, absorber lecciones sobre la mortalidad, la realeza y el orden cósmico. Un sacerdote podía recitar la epopeya durante los rituales que marcaban las transiciones estacionales, utilizando el viaje de Gilgamesh para explicar la trayectoria anual del Sol a través del zodiaco. Un rey podía reivindicar su descendencia de Gilgamesh para legitimar su reinado, vinculando su dinastía a orígenes legendarios. Las tablillas funcionaban en todos los niveles, literal, simbólico, político y celestial. Las traducciones modernas a menudo tienen dificultades para captar esta multivalencia. Separamos el mito de la ciencia, la literatura de la astronomía, la historia de la alegoría. Los sumerios no hacían tales distinciones. Para ellos, todo el conocimiento estaba unificado. El movimiento de las estrellas, el ascenso y la caída de los reyes, las inundaciones de los ríos, el crecimiento de las cosechas, todos eran expresiones del mismo orden divino, la misma ley cósmica escrita en diferentes escalas. Gilgamesh, situado en la intersección de la historia y el mito, encarna esta unidad. Fue un hombre que se convirtió en leyenda, una leyenda que se convirtió en constelación, una historia que preservó la memoria a lo largo de milenios, codificada en arcilla que sobrevivió cuando los monumentos de piedra se derrumbaron y las ciudades se convirtieron en polvo. Pero si un conjunto de tablillas podía vincular a un rey histórico con el cosmos mismo, codificando el conocimiento astronómico en una narrativa, ¿qué otras conexiones podrían revelar las tablillas de arcilla? Si los mitos sumerios se extendieron a lo largo de los siglos, influyendo en culturas desde Anatolia hasta el Levante, ¿qué hay de su alcance físico, sus redes comerciales, sus contactos diplomáticos, los caminos y rutas marítimas que los conectaban con tierras lejanas? ¿Qué tablillas revelan las conexiones de Same con lugares a miles de kilómetros? ¿De Mesopotamia? Entre las miles de tablillas recuperadas de la antigua Mesopotamia, destaca un conjunto curioso. No se trata de registros administrativos ni himnos religiosos, sino de algo más cercano a la correspondencia política envuelta en lenguaje mítico. Se trata de los textos de Enmerkar, llamados así por un legendario rey de Uruk que gobernó alrededor del 2700 a.C., aproximadamente contemporáneo de Gilgamesh. Las tablillas describen una prolongada rivalidad entre Uruk y una ciudad lejana llamada Arata, ubicada en algún lugar de las montañas al este. Enmerkar envía mensajeros a través de un terreno traicionero con demandas: sométense a la autoridad de Uruk. Envíen piedras preciosas, oro, plata y lapislázuli para construir templos. Reconozcan a Inanna, diosa de Uruk, como suprema. El señor de Arata se niega. Los mensajes van y vienen. Se lanzan desafíos. Los textos describen estos intercambios con gran detalle, incluyendo el acto físico de escribir mensajes en tablillas de arcilla y enviarlos a pie a través de grandes distancias. Un pasaje es particularmente impactante: el mensajero de Enmerkar viaja tan lejos con instrucciones verbales tan complejas que olvida el mensaje al llegar. Frustrado, Enmerkar inscribe sus palabras en una tablilla de arcilla, y el texto afirma que esta fue la primera vez que alguien había hecho algo así. Si literalmente cierto o no, el pasaje sugiere que los sumerios entendieron que estaban presenciando una tecnología revolucionaria: la correspondencia diplomática escrita. Durante décadas, los eruditos trataron a Arata como pura ficción, un rival mítico inventado para glorificar a Uruk, un recurso literario sin realidad geográfica.
Las descripciones parecían demasiado fantásticas, una ciudad en las tierras altas más allá de las montañas, rica en piedras y metales, lo suficientemente sofisticada culturalmente como para rivalizar con la mayor metrópolis de Sumeria. ¿Dónde podría haber existido un lugar así? Entonces los arqueólogos comenzaron a trabajar en el sureste de Irán, en el valle del río Alil, cerca de la moderna ciudad de Hiroft. Las excavaciones iniciadas a principios de la década del 2000 revelaron una civilización de la Edad de Bronce de una sofisticación inesperada, arquitectura monumental, metalurgia avanzada y, lo más notable, miles de vasijas de clorita talladas, cuencos y jarrones de piedra blanda cubiertos con intrincados diseños geométricos y figurativos. La iconografía era inconfundible, dragones serpientes, palmeras, hombres toro, figuras de escorpiones, escenas mitológicas casi idénticas a las encontradas en sellos cilíndricos y relieves de templos sumerios. Sin embargo, la artesanía era distintiva, un estilo regional que sugiere una tradición artística independiente en diálogo con la cultura mesopotámica, en lugar de derivarse de ella. Más intrigante aún, el análisis químico del lapislázuli encontrado en yacimientos sumerios se remonta a minas en Badakhshan, Afganistán, a más de 2.400 kilómetros de distancia. El mismo lapislázuli aparece en contextos de Hiroft. Se han encontrado vasijas de clorita de Hiroft en Uruk y Kish. La evidencia arqueológica confirma lo que sugerían las tablillas, extensas redes comerciales que conectaban las tierras altas de Irán con las tierras bajas de Mesopotamia durante el periodo exacto descrito en los textos de Enmerkar. ¿Podría Hiroft ser Arata? La descripción geográfica concuerda. Las tablillas sitúan Arata más allá de 7 cordilleras, en una región rica en piedras semipreciosas. Hiroft se encuentra más allá de los montes Agros, en un valle que antaño era mucho más fértil que en la actualidad. El yacimiento data del periodo correcto, finales del cuarto milenio A.C. y principios del tercer milenio A.C., y la sofisticación cultural coincide con lo que describen los textos, una civilización rival, no un puesto de avanzada primitivo. Otros detalles también concuerdan. Las tablillas mencionan la riqueza de Arata en cornalina, una piedra rojiza, muy apreciada en todo el mundo antiguo. Existen fuentes de cornalina en la meseta iraní. Describen la madera de cedro, que habría crecido en bosques de las tierras altas que han desaparecido debido al cambio climático. Hacen referencia a complejos sistemas de riego, y Hiroft muestra evidencia de una sofisticada gestión del agua. Pero quizás la evidencia más convincente proviene del análisis lingüístico. Los textos describen al señor de Arata hablando un idioma distinto del sumerio, lo que requirió traducción. Las primeras inscripciones de Hiroft utilizan una escritura protoelamita distinta de la cuneiforme, lo que sugiere que la región tenía su propio sistema de escritura contemporáneo al sumerio, dos civilizaciones alfabetizadas en contacto, cada una con sistemas simbólicos diferentes para registrar ideas similares. La naturaleza diplomática de estas tablillas es lo que las hace extraordinarias. No se trata de una geografía mitológica vaga, como lejos, en la tierra de las montañas mágicas. Se trata de descripciones específicas y concretas de negociaciones políticas entre centros urbanos separados por cientos de kilómetros de terreno accidentado. El hecho de que dicha correspondencia existiera alrededor del 2700 A se retrotrae la historia de la diplomacia internacional más de 1000 años. Las tablillas describen a mensajeros viajando durante semanas, cruzando pasos de montaña, navegando por territorios extranjeros, llevando mensajes de estado que requerían memorización o registro escrito. Describen negociaciones comerciales, demandas de tributos, disputas religiosas y competencia cultural. Esto es arte de gobernar, la evidencia más temprana que tenemos de relaciones diplomáticas formales entre entidades políticas distantes. Las redes comerciales que estas relaciones sustentaban eran vastas. Más allá de Arata, las tablillas sumerias hacen referencia a otros lugares distantes, Dilmun, a menudo identificada con Bahrein en el Golfo Pérsico, descrito como un centro comercial de cobre y perlas. Magan, probablemente la península de Omán, fuente de diorita y mineral de cobre. Melua, casi con certeza la civilización del Valle del Indo, a más de 1.600 kilómetros de Mesopotamia, que abastecía de cornalina, marfil y maderas exóticas. Las tablillas administrativas de Ur enumeran importaciones de todas estas regiones, pesos y medidas estandarizados entre los socios comerciales, sellos del Valle del Indo encontrados en contextos mesopotámicos y viceversa. Esta fue la globalización de la Edad de Bronce, una red comercial que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Indo, facilitada por contratos escritos, monedas estandarizadas y protocolos diplomáticos grabados en arcilla.
La ciencia del clima añade otra dimensión a la historia. Los datos paleoclimáticos muestran que la meseta iraní fue significativamente más húmeda durante el cuarto y tercer milenio a.c. Los valles fluviales, ahora semiáridos, sustentaban la agricultura y los asentamientos densos. Esto explica cómo Harappa pudo sustentar una población capaz de producir bienes de lujo para la exportación y apoyar a la clase artesana necesaria para una artesanía tan sofisticada. Pero para el año 2000 a.C., los mismos cambios climáticos que devastarían Same también afectaron las tierras altas. Las precipitaciones disminuyeron, los ríos menguaron, las zonas agrícolas se contrajeron. Muchos sitios de la meseta iraní fueron abandonados. Las redes comerciales se fracturaron y Harappa, si es que Hira altera de hecho su ubicación, se desvaneció de la historia, recordada solo en tablillas enterradas bajo las ruinas mesopotámicas. Los textos de Enmerkar preservan entonces la memoria de un mundo más interconectado de lo que alguna vez imaginamos. Muestran que incluso en la fase urbana más temprana de la humanidad, las ciudades no se desarrollaron de forma aislada. Las ideas, los bienes y los mensajes escritos viajaron grandes distancias. La influencia cultural fluyó en múltiples direcciones y las relaciones diplomáticas, rivalidades, alianzas, negociaciones, ya estaban dando forma a las relaciones internacionales. Las propias tablillas se convirtieron en el medio de esta conexión, mensajes de arcilla transmitidos a través de pasos de montaña, listas de bienes intercambiados, correspondencia diplomática que requería forma escrita porque la memoria oral no podía sostener una comunicación tan compleja y detallada a tanta distancia. En este sentido, las tablillas de Harappa representan una profunda innovación, el uso de la escritura no solo para el registro o textos religiosos, sino para la comunicación entre potencias lejanas, la tecnología que eventualmente posibilitaría imperios, el derecho internacional y el comercio global, todo ello naciente en estos mensajes de arcilla que viajaban entre Uruk y una ciudad montañosa cuyas ruinas permanecieron olvidadas durante 4000 años. Sin embargo, a pesar de todas sus descripciones de reyes rivales y ciudades lejanas, las tablillas guardan un extraño silencio sobre un detalle notable preservado en otros registros sumerios. Entre las interminables listas de gobernantes masculinos, campañas militares e intercambios diplomáticos, aparece una figura extraordinaria, alguien que, según las estrictas convenciones de la monarquía del antiguo Oriente Próximo, no debería existir en absoluto. ¿Qué nombre de mujer aparece en la lista de reyes, gobernando no como reina consorte, sino como soberana por derecho propio? La lista de reyes sumerios, con todos sus reinados imposibles y genealogías divinas, contiene cientos de nombres a lo largo de miles de años de historia documentada y legendaria, reyes de Eridu, Uruk, Ur, Lagas, Kis, dinastía tras dinastía, conquista tras conquista. La lista registra metódicamente la transferencia de la realeza de ciudad en ciudad, siempre a través de gobernantes masculinos. Excepto una vez. Enterrada en la tercera dinastía de Kis, alrededor del 2500 a.C., una sola línea rompe el patrón. Kubaba, el tabernero, quien afianzó los cimientos de Kis, se convirtió en rey y reinó 100 años. El detalle es sorprendente en varios niveles. Primero, es una mujer, la única monarca que aparece como gobernante única en todo el documento. Segundo, se especifica su ocupación, tabernera, no sacerdotisa, ni consorte real, ni noble de nacimiento. Y tercero, su reinado se describe como exitoso, estableciendo la estabilidad dinástica en lugar de representar una breve interrupción en el gobierno legítimo. No se da ninguna explicación de cómo sucedió esto. Las tablillas simplemente exponen el hecho y siguen adelante. En una cultura donde el poder político era predominantemente masculino, donde la realeza se conceptualizaba como un mandato divino transmitido de padre a hijo, donde las jerarquías de los templos y las estructuras de mando militar excluían a las mujeres de los altos cargos, la presencia de Kubaba en la lista de reyes exige una explicación. Algunos estudiosos inicialmente asumieron un error de escritura o una mala interpretación. Quizás Kubaba era un gobernante masculino cuyo nombre se feminizó en copias posteriores. Quizás la entrada se refería a una reina regente que gobernó brevemente en nombre de un hijo menor de edad. Quizás el título de tabernera era metafórico, indicando algún rol de culto que ya no comprendemos. Pero la evidencia no respalda estas desestimaciones. Múltiples versiones independientes de la lista de reyes incluyen a Kubaba con detalles consistentes. Su nombre es inequívocamente femenino en la gramática sumeria. Y lo más significativo es que otras tablillas hacen referencia a su reinado como un hecho histórico, no como una leyenda.
Los textos administrativos de Kish mencionan su nombre en contextos que sugieren un gobierno real. Se conservan documentos legales datados durante su reinado. Las dedicatorias de templos le atribuyen proyectos de construcción. El registro arqueológico, aunque fragmentario, confirma que alguien llamado Kubaba gobernó Kish y mantuvo un control estable durante el tiempo suficiente para ser recordado por generaciones posteriores. Sus orígenes como tabernera son igualmente intrigantes. En la antigua Mesopotamia, las tabernas tenían un estatus social ambiguo. Eran instituciones necesarias, lugares donde se reunían los trabajadores, donde se distribuía cerveza, un alimento básico, y donde se realizaban transacciones comerciales informales. Las tabernas eran típicamente mujeres que dirigían establecimientos que cumplían funciones tanto económicas como sociales. Pero las tabernas también existían al margen de la sociedad respetable. Se asociaban con la prostitución, el juego y el tipo de interacción social informal que ponía nerviosas a las autoridades religiosas. El Código de Hammurabi, escrito siglos después de Kubaba, dedica varias leyes a regular a los taberneros, tratándolos con sospecha como posibles fuentes de desorden. Sin embargo, de alguna manera, desde esta posición marginal, Kubaba ascendió al trono de Kish, una de las principales ciudades-estado de Same, un centro político que competía con Uruk y Ur por el dominio regional. La lista de reyes no describe una revolución ni una usurpación. Presenta su gobierno como legítimo, parte de la sucesión natural de dinastías. Una teoría sugiere que pudo haber ascendido al poder durante un periodo de inestabilidad política, quizás llenando un vacío cuando la familia gobernante anterior se derrumbó o no logró dejar herederos. Su reinado de 100 años, probablemente simbólico más que literal, representaría entonces un largo periodo de estabilidad o una dinastía fundada por ella que duró varias generaciones. Esta interpretación se ve respaldada por lo que viene después. La lista de reyes registra que Kubaba afirmó los cimientos de Kish, término utilizado en otros lugares para describir a gobernantes que restauraron el orden tras el caos, reconstruyeron instituciones y establecieron nuevos sistemas administrativos. Su reinado marca un punto de inflexión, una estabilización tras la turbulencia. El hecho de que se mencione su ocupación es significativo. La mayoría de los reyes son identificados solo por su nombre y ciudad. Cuando aparecen ocupaciones, suelen ser sacerdotales o militares. La inclusión de tabernero sugiere que este detalle era demasiado notable como para omitirlo. Fue parte de lo que hizo memorable su historia, el extraordinario origen que la hizo sobresalir. Pero la historia de Kubaba no termina con su muerte ni con el fin de su dinastía. Algo más extraño ocurre. Se convierte en diosa. En siglos posteriores, a medida que la cultura sumeria se fusionó con la acadia, luego con la babilónica y se extendió hacia el norte, hacia Anatolia, una diosa llamada Kubaba comienza a aparecer en los textos religiosos. Para el segundo milenio A.C., era venerada en Siria y Anatolia como una diosa madre asociada con la fertilidad, la soberanía y la protección. Su iconografía la muestra sosteniendo una granada y un espejo, símbolos de vida y verdad. Para el primer milenio A.C., los griegos encontraron a esta diosa en Frigia y la adoptaron en su panteón como Cibeles, la Gran Madre, una de las deidades más importantes del antiguo mundo mediterráneo. Su culto se extiende a Roma, donde se convierte en la Magna Mater, venerada con elaborados rituales y celebraciones estáticas. La conexión parece clara. Una mujer histórica que gobernó Kish se convierte, con el paso de los siglos, en una figura divina. El recuerdo se transforma en mito. Una tabernera que tomó el poder en el periodo dinástico temprano se convierte en la madre cósmica que gobierna a los reyes. Este proceso, la deificación de figuras históricas, no es exclusivo de Kubaba. Gilgamesh siguió una trayectoria similar. Pero lo que hace notable el caso de Kubaba es la preservación de ambas etapas, las tablillas que la registran como gobernante mortal y las inscripciones que la veneran como diosa, separadas por más de 1000 años. Revela cómo las sociedades de la Edad de Bronce procesaron a individuos excepcionales. Cuando alguien rompió los patrones normales de forma tan drástica, una mujer gobernando donde solo los hombres debían gobernar, un plebeyo ascendiendo donde solo la nobleza debía reinar, no podía ser recordado simplemente como un ser humano inusual. Debía ser reclasificado como algo más que humano. Sus extraordinarios logros se explicaban a través de la esencia divina, más que por las circunstancias históricas. Las implicaciones para comprender el liderazgo femenino temprano son profundas.
La presencia de Cubaba en la lista de reyes demuestra que las mujeres podían, en determinadas circunstancias, ejercer el poder político soberano en la Mesopotamia de la Edad de Bronce. Su éxito en mantener ese poder, su capacidad para afirmar los cimientos, sugiere una competencia que las fuentes contemporáneas reconocieron. Sin embargo, el hecho de que ella permaneciera singular, la única mujer mencionada entre cientos de gobernantes masculinos, muestra cuán excepcional fue esto. Las estructuras políticas, las ideologías religiosas y las jerarquías sociales de la civilización sumeria fueron construidas para excluir a las mujeres del alto gobierno. Cubaba no representa la regla sino la excepción, el caso extraordinario que demuestra cuán rígidos eran los patrones normales. Su historia, preservada en tablillas dispersas en museos y colecciones privadas, captura algo esencial sobre cómo la historia se convierte en leyenda y la leyenda se convierte en teología. La arcilla registra hechos, una mujer gobernó. Las generaciones posteriores, incapaces de encajar este hecho en su cosmovisión, lo transformaron. La mujer se vuelve divina, y eventualmente la figura divina eclipsa a la persona histórica por completo hasta que todo lo que queda es el mito. Pero las tablillas recuerdan. Bajo la diosa yace el tabernero. Bajo la madre cósmica yace el gobernante de Kis. Y en esa estratificación de la memoria, la arcilla preserva lo que debería haber sido olvidado, una mujer que forjó una dinastía, que aparece en el primer registro político completo de la historia, que desafió todas las expectativas sobre quién podía ejercer el poder en el mundo antiguo. Si alguien marginal, un tabernero sin sangre real, pudo alterar fundamentalmente el panorama político de Same, que otros sistemas crearon los sumerios que transformarían no solo su propio mundo, sino todo el futuro de la civilización. ¿Qué marco matemático desarrollaron que aún usamos a diario, 5000 años después de que sus ciudades se convirtieran en polvo? Cada vez que miras un reloj, estás usando matemáticas sumerias. Cada vez que navegas con una brújula, mides un ángulo o consultas el zodiaco, te basas en un sistema numérico inventado hace más de 5000 años en las ciudades de adobe de Mesopotamia. Los sumerios no contaban de 10 en 10 como la mayoría de los sistemas modernos. Contaban de 60 en 60. Este sistema sexagesimal, matemáticas de base 60, parece estar completamente formado en las primeras tablillas de arcilla, sin etapas de desarrollo claras que lo conduzcan. Para el año 3000 a.C., los escribas sumerios usaban una sofisticada notación de valor posicional, realizaban cálculos complejos y registraban observaciones astronómicas utilizando marcos matemáticos que permanecerían fundamentalmente inalterados durante milenios. La pregunta que ha desconcertado a los historiadores no es si este sistema funcionaba, claramente funcionó, sino por qué eligieron 60 en primer lugar. La base 10 tiene sentido intuitivo. Los humanos tienen 10 dedos. Contar con las manos conduce naturalmente a los sistemas decimales, razón por la cual la mayoría de las culturas desarrollaron independientemente las matemáticas de base 10. Pero la base 60 parece arbitraria y necesariamente compleja para una civilización que apenas comienza a explorar el pensamiento numérico abstracto. Excepto que no es arbitraria en absoluto. 60 es matemáticamente excepcional. Es el número más pequeño divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto significa que se puede dividir en mitades, tercios, cuartos, quintos y sextos sin generar fracciones, una ventaja crucial para una cultura que realiza cálculos en tablillas de arcilla sin formas fáciles de representar decimales. Para fines prácticos como dividir raciones, medir la tierra o calcular las cuotas de trabajo, la base 60 eliminó los residuos desordenados que plagan la división de base 10. Pero la elección va más allá de la conveniencia práctica. 60 también es astronómicamente significativo. Los sumerios observaron que el zodiaco, la franja del cielo por la que se mueven el Sol, la Luna y los planetas, podía dividirse en 12 secciones correspondientes a 12 meses lunares. Cada sección podía entonces subdividirse en 30 grados, creando un total de 360 grados en un círculo. Esta estructura de 12 por 30, basada en ciclos celestes observables, produce naturalmente números compatibles con las matemáticas de base 60. Observaron que 6 periodos de 60 días equivalen aproximadamente a un año solar, que 60 meses lunares equivalen casi exactamente a 5 años solares, que el periodo sinódico de Venus, el tiempo entre sus apariciones como estrella de la mañana y de la tarde, podía expresarse elegantemente en fracciones de base 60. El sistema matemático y el cosmos que describía encajaban como componentes de un solo mecanismo. La evidencia de cuán sofisticadas se volvieron estas matemáticas aparece en tablillas dispersas en colecciones de museos.
Una de las más notables es Plimpton 322, una tablilla de arcilla que data de alrededor de 1800 a.C., ahora albergada en la Universidad de Columbia. A primera vista, parece un registro administrativo, 4 columnas de números dispuestos en 15 filas. Pero cuando los matemáticos lo analizaron de cerca en el siglo XX, se dieron cuenta de lo que estaban viendo: ternas pitagóricas, conjuntos de 3 números que satisfacen la ecuación A superíndice 2 más B superíndice 2 igual a C superíndice 2, la relación que define los triángulos rectángulos, supuestamente descubierta por Pitágoras más de 1000 años después. La tablilla enumera estas ternas sistemáticamente, no aleatoriamente. Está organizada por una comprensión sofisticada de la teoría de números, lo que demuestra que los matemáticos babilónicos, herederos de la tradición matemática sumeria, comprendían las relaciones entre cuadrados y raíces, podían generar nuevas ternas pitagóricas a partir de las existentes y habían explorado las matemáticas puras mucho más allá del cálculo práctico. No se trataba de matemáticas para inspeccionar campos o construir muros. Se trataba de una exploración teórica de las relaciones numéricas, matemáticas por sí mismas, perseguidas por escribas que encontraban belleza en patrones abstractos. El sistema de base 60 hizo posible este tipo de exploración. Su rica divisibilidad permitió fracciones complejas, proporciones intrincadas y cálculos astronómicos precisos que habrían sido engorrosos o imposibles en otros marcos numéricos. Las tablillas que registran predicciones de eclipses, posiciones planetarias y ciclos lunares demuestran programas de observación multigeneracionales donde los datos se acumularon a lo largo de siglos, y cada generación añadió mejoras a las tablas heredadas. Esta continuidad es crucial. La predicción astronómica precisa requiere una observación paciente en escalas de tiempo más largas que las vidas individuales. Los sumerios deben haber mantenido estructuras institucionales, escuelas de templos, academias de escribas, sacerdocios astronómicos, que preservaron los datos a lo largo de generaciones, construyendo un conocimiento colectivo que ningún observador podría lograr por sí solo. Considere la precesión de los equinoccios, el ciclo de 26.000 años mencionado anteriormente. No se puede observar esto directamente durante una vida humana. Requiere comparar observaciones separadas por siglos, notar que las posiciones de las estrellas cambian gradualmente contra el calendario y luego extrapolar el ciclo completo a partir de datos fragmentarios. El hecho de que los sumerios parecieran haber comprendido este fenómeno sugiere que tenían acceso a registros que abarcan muchas generaciones, preservados en tablillas que sobrevivieron a incendios, inundaciones y agitaciones políticas. Su sistema de cronometraje refleja este fundamento astronómico. Dividían el día en 12 horas dobles, cada una con 30 gs, unidades más pequeñas que reconoceríamos como equivalentes a 4 minutos. La estructura refleja la organización del zodiaco, 12 divisiones principales, cada una subdividida utilizando la lógica de base 60. El día y la noche no eran sistemas separados. Eran partes de la misma rueda cósmica, medidas en unidades matemáticamente compatibles. Es por eso que nuestro cronometraje moderno todavía utiliza 60 segundos por minuto y 60 minutos por hora. Cuando los astrónomos helenísticos adoptaron las tablas astronómicas babilónicas, heredaron las divisiones de tiempo de base 60 junto con los datos. Cuando los eruditos islámicos preservaron y expandieron este conocimiento durante el periodo medieval, mantuvieron que conectaban las ciudades mesopotámicas con civilizaciones a miles de kilómetros de distancia, creando la primera economía global de la historia. Entre las tablillas administrativas recuperadas en Ur, una categoría aparece con sorprendente frecuencia: manifiestos comerciales que enumeran mercancías procedentes de tierras lejanas. No se trata de vagas referencias a lujos extranjeros, sino de nombres de lugares específicos, cantidades y detalles de carga que revelan una red comercial de sorprendente sofisticación. 3 nombres aparecen repetidamente: Dilmun, Magan y Melua. Dilmun, identificado con el actual Bahrein y la costa oriental de Arabia, sirvió como centro comercial. Las tablillas lo describen como un punto de transbordo donde se consolidaban mercancías procedentes de orígenes lejanos antes de su entrega final a las ciudades mesopotámicas. Lingotes de cobre, perlas, piedras semipreciosas, maderas exóticas, todo fluía por los puertos de Dilmun. Algunos textos lo describen en términos casi míticos como una tierra pura, un paraíso donde la enfermedad y la muerte eran desconocidas, lo que sugiere que tenía un significado espiritual más allá de su importancia comercial. Magan, probablemente la península de Omán, suministraba la diorita negra utilizada para las estatuas e inscripciones reales. Las tablillas registran envíos específicos: 20 talentos de cobre de Magan, diorita de las montañas de Magan.
Los estudios arqueológicos a lo largo de la costa omaní han revelado extensas operaciones antiguas de minería de cobre, montones de escoria y sitios de fundición que se correlacionan precisamente con los periodos mencionados en los textos sumerios. Pero Meloa es el más notable. Con base en los bienes descritos, cuentas de cornalina, marfil, maderas exóticas y estilos particulares de cerámica, los académicos ahora identifican con confianza a Meloa con la civilización del Valle del Indo, centrada en el Pakistán moderno y el noroeste de la India, a más de 1000 millas del sur de Mesopotamia a través del océano abierto. La evidencia de esta conexión va más allá de los textos. Se han encontrado sellos del Valle del Indo, distintivos sellos cuadrados con iconografía única y escritura sin descifrar, en contextos arqueológicos mesopotámicos en Ur, Uruk y Kis. Por el contrario, los sellos cilíndricos mesopotámicos aparecen en sitios del Indo como Lotal y Mohenjo-Daro. El análisis químico de cuentas de cornalina halladas en tumbas reales sumerias rastrea su origen hasta canteras específicas de Gujarat. No se trató de un contacto ocasional, sino de un comercio sostenido y regular que se mantuvo durante siglos. La arqueología marítima ha comenzado a reconstruir estas rutas, antiguas instalaciones portuarias en el Golfo Pérsico, referencias en tablillas a tipos específicos de barcos y capacidades de carga, evidencia de pesos y medidas estandarizados utilizados por socios comerciales, lo que sugiere acuerdos comerciales formales. Las tablillas describen clases profesionales de comerciantes, contratos de transporte marítimo e incluso acuerdos similares a seguros donde las pérdidas en el mar se distribuían entre los inversores. Esta fue la globalización de la Edad de Bronce, una red comercial que se extendía desde el Mediterráneo oriental hasta el río Indo, facilitada por contratos escritos, monedas estandarizadas y protocolos diplomáticos. Las mercancías se movían por rutas que luego se convertirían en los cimientos de la ruta de la seda, pero estos pasos marítimos y terrestres ya eran antiguos cuando Babilonia llegó al poder. Las tablillas no solo registran lo que se comerciaba. Revelan cómo funcionaba el comercio, los gremios mercantiles, las instituciones del templo que financiaban las expediciones, los marcos legales que regían los contratos, las relaciones diplomáticas que garantizaban el paso seguro a través de territorios extranjeros. Este era un comercio internacional complejo y sistemático, 2000 años antes del Imperio Romano. Mientras que las tablillas administrativas registraban el comercio, otra categoría de artefactos lo autenticaban, los sellos cilíndricos. Estos pequeños cilindros de piedra, típicamente no más grandes que un pulgar, fueron tallados con escenas intrincadas y luego rodados sobre arcilla húmeda para crear firmas impresas en documentos, contenedores de almacenamiento y correspondencia personal. Cada adulto en la sociedad sumeria poseía un sello. Funcionaban simultáneamente como firma legal, identificación personal y protección espiritual. Los contratos no eran válidos sin las impresiones del sello prensado de todas las partes. Los cuartos de almacenamiento estaban asegurados con sellos de arcilla que se romperían si se manipulaban. Las cartas llevaban impresiones de sello que probaban la identidad de su remitente. Pero algunos sellos trascienden su función utilitaria. Los mejores ejemplos, a menudo encontrados en contextos reales o sacerdotales, muestran una artesanía que raya en lo imposible. Bajo aumento, estos sellos revelan detalles microscópicos en su precisión, figuras con dedos tallados individualmente, cada uno más pequeño que la cabeza de un alfiler, inscripciones cuneiformes con cuñas apenas visibles a simple vista, escenas cosmológicas que representan procesiones planetarias, narrativas mitológicas o patrones geométricos de extraordinaria complejidad, todos tallados en piedras duras como el lapislázuli, la hematita o la serpentina. Las herramientas disponibles para los artesanos sumerios no deberían haber permitido esta precisión. Sin embargo, la obra existe, preservada en colecciones de museos de todo el mundo. Algunos sellos contienen detalles tan finos que los investigadores modernos debaten si los antiguos artesanos usaban lentes de aumento, cristal de roca o esferas de vidrio llenas de agua que podían ampliar la superficie de trabajo. No se ha encontrado evidencia definitiva de tales herramientas ópticas en contextos mesopotámicos. Sin embargo, la obra en sí parece exigir su existencia. La alternativa, que los talladores de sellos lograran esta precisión mediante visión sin ayuda y una habilidad extraordinaria, es quizás aún más notable, ya que sugiere niveles de destreza manual y habilidad artística que desafían nuestras suposiciones sobre las capacidades antiguas. Las imágenes de estos sellos a menudo representan temas cósmicos, el Sol, la Luna y Venus dispuestos en configuraciones específicas, dioses de pie sobre montañas que representan reinos celestiales, procesiones que reflejan secuencias zodiacales. Estas no eran meramente decorativas.
Eran cosmologías portátiles, representaciones en miniatura del orden divino que sus dueños portaban como identidad y protección. Cada sello era único. Al imprimirse en arcilla, dejaba una firma infalsificable, el equivalente en el mundo antiguo a la identificación biométrica. Pero más que herramientas legales, eran objetos espirituales. Muchos incluían oraciones o fórmulas protectoras. Algunos nombraban a sus dueños e invocaban la protección divina. Se enterraban con los muertos, lo que sugiere la creencia de que la identidad y la protección se extendían más allá de la muerte. Las tablillas y los sellos funcionaban juntos como un sistema. Los registros escritos, validados por las impresiones de los sellos, creaban una red de información más fiable que el testimonio oral. El comercio, el derecho y la administración dependían de esta combinación de escritura y autenticación. Sin ambos elementos, la compleja sociedad registrada en las tablillas no habría funcionado. Entre los himnos y textos religiosos, una tablilla destaca por su inesperada practicidad, el himno a Ninkasi, diosa de la cerveza, compuesto alrededor del 1800 a.C., pero que conserva tradiciones mucho más antiguas. Funciona simultáneamente como poesía religiosa y receta cervecera. El texto describe en detalle, remojar la cebada hasta que germina, secar y moler el grano malteado, mezclarlo con agua y pan endulzado con miel, permitir la fermentación, filtrarlo a través de esteras de paja y almacenarlo en grandes jarras. Si sigues estas instrucciones al pie de la letra, producirás una cerveza esencialmente idéntica a la que bebían los trabajadores sumerios hace 4500 años. Los cerveceros modernos han hecho exactamente eso, utilizando únicamente los ingredientes y las técnicas descritas en el himno. Han recreado la antigua cerveza sumeria, una bebida espesa y nutritiva, más parecida al pan líquido que a la cerveza moderna, que se consume con pajitas para evitar el sedimento del fondo. Pero esto no era una bebida recreativa. La cerveza fue fundamental para la civilización sumeria en formas que van mucho más allá de la intoxicación. Las tablillas registran que los trabajadores recibían raciones diarias de cerveza como parte de su salario, no como un lujo, sino como un alimento esencial. El proceso de elaboración de la cerveza hacía que el grano fuera más digerible, aumentaba su valor nutricional y purificaba el agua que, de otro modo, podría transmitir enfermedades. La cerveza proporcionaba calorías, vitaminas del complejo B y el sustento que sustentaba a los trabajadores que construían zigurats, cavaban canales y cosechaban los campos. También tenía un profundo significado religioso. La cerveza se ofrecía a los dioses en los rituales del templo. El himno describe a Ninkasi como quien maneja la masa con una gran pala, mezclando en un pozo, el pozo de maceración, con dulces aromas. El lenguaje es reverente, considerando la elaboración de la cerveza como un acto sagrado. La cerveza conectaba lo mortal con lo divino, el trabajo humano con el orden cósmico. La bioquímica involucrada es sorprendentemente sofisticada. El malteado del grano, al permitirle germinar antes del secado, activa enzimas que convierten los almidones en azúcares. La fermentación transforma esos azúcares en alcohol, a la vez que produce dióxido de carbono y compuestos aromáticos. El control de la temperatura, el tiempo y las proporciones de los ingredientes afectan el producto final. Los sumerios comprendían estos principios empíricamente, desarrollando técnicas que no se explicarían científicamente hasta el siglo XIX. Las tablillas también registran las aplicaciones medicinales de la cerveza. Mezclada con hierbas o minerales específicos, servía como medio de administración para diversos tratamientos. Las recetas describen remedios a base de cerveza para dolencias digestivas, infecciones e incluso problemas dentales. El contenido de alcohol ayudaba a disolver los compuestos activos, a la vez que proporcionaba propiedades antisépticas. En una civilización sin café ni té, la cerveza era la principal bebida social. Las tabernas, como la que dirigía Kubaba, eran centros de la vida comunitaria. Los negocios se hacían con cerveza. Las disputas se mediaban con cerveza. Las amistades se sellaban con cerveza. La diosa cervecera presidía estas transacciones, convirtiendo cada taza en un recordatorio de la abundancia de la civilización. Estos tres secretos, las redes comerciales, los sellos cilíndricos y la cerveza, revelan la dimensión humana de la civilización sumeria. No los misterios cósmicos codificados en la astronomía o las matemáticas, sino las realidades cotidianas, comerciantes rastreando cargamentos, artesanos tallando detalles imposibles, cerveceros transformando el grano en sustento. Las tablillas conservan ambas escalas simultáneamente,
lo que nos recuerda que quienes calcularon los ciclos planetarios también se preocuparon por las entregas de cobre, la autenticación legal y la calidad de la cerveza. Pero si las tablillas documentan tan exhaustivamente los logros de Same, sus redes comerciales, tecnologías y prácticas cotidianas, ¿qué revelan sobre su fin? ¿Qué secreto final aparece en los registros administrativos, que no muestra el auge de la civilización, sino su lento e inexorable colapso? El secreto final oculto en las tablillas sumerias no está codificado en mitos ni matemáticas. Está escrito en los registros más mundanos, informes agrícolas, recibos de impuestos, registros de riego. Estos textos administrativos, aburridos por diseño, contienen la historia del desmoronamiento de la civilización. Alrededor del 2200 a.C., algo cambió. Tablillas de ciudades del sur de Mesopotamia comienzan a registrar la disminución de la producción agrícola. Campos que antes producían abundante cebada ahora rinden la mitad, luego una cuarta parte, luego nada. Al principio, los registros culpan a la mala administración, a los trabajadores perezosos y a las ofrendas insuficientes a los dioses. Pero con el paso de los años, surge una imagen diferente. El problema no es el fracaso humano. Es la tierra misma. Las mediciones de la salinidad del suelo aparecen en tablillas posteriores, los escribas notan la creciente blancura de los campos, la costra salada que se forma en un suelo antaño fértil. Los sumerios comprendieron lo que estaba sucediendo. Sus sofisticados sistemas de riego, la misma tecnología que había hecho posible su civilización, estaban envenenando la tierra. El riego constante sin un drenaje adecuado provocaba la acumulación de sal en el suelo. Con el paso de los siglos, la concentración de sal alcanzó niveles que impidieron el crecimiento de los cultivos. Las tablillas documentan medidas desesperadas. Los ingenieros excavaron canales más profundos para intentar eliminar la sal. Los agricultores sustituyeron el trigo sensible a la sal por una cebada más tolerante. Los sacerdotes realizaban elaborados rituales para apaciguar a las deidades agrícolas. Pero el problema fundamental no tenía solución dentro de su marco tecnológico. El clima también estaba cambiando. Los datos paleoclimáticos muestran que alrededor del 2200 a.C., una grave sequía azotó todo Oriente Próximo, que duró más de un siglo. Las precipitaciones disminuyeron. Los niveles de los ríos descendieron. Los grandes sistemas de riego que dependían de un flujo de agua predecible comenzaron a fallar. Ciudades que habían prosperado durante un milenio se enfrentaron a una crisis existencial. Las tablillas registran las consecuencias sociales, escasez de alimentos, aumento de los precios, migración de las zonas rurales a las ciudades, y luego de las ciudades moribundas a las supervivientes. Inestabilidad política a medida que las dinastías se derrumbaban y las nuevas potencias luchaban por el control de los recursos cada vez más escasos. Aumento de las guerras a medida que las ciudades-estados se disputaban el acceso al agua y las tierras productivas. Una a una, las grandes ciudades sumerias fueron abandonadas. Uruk, Ur, Lagas, Nippur, centros urbanos que albergaban a decenas de miles de personas, se vaciaron a medida que la población huía al norte, a Akkad y Babilonia, donde las condiciones eran ligeramente mejores. Las tablillas terminan. El registro arqueológico muestra una drástica disminución de la ocupación de yacimientos en el sur de Mesopotamia durante este periodo. La lengua sumeria desapareció gradualmente, reemplazada por el acadio. La cultura que inventó la escritura, desarrolló las matemáticas, construyó las primeras ciudades y creó una literatura que resonaría a través de milenios, simplemente terminó. No por una conquista dramática ni un desastre natural, sino en un lento declive a medida que los factores ambientales volvían inhabitable su tierra natal. Las últimas tablillas de este periodo son evocadoras en su mundanidad. Listas de raciones distribuidas. Registros de deudas. Cuentas de templos meticulosamente mantenidas incluso mientras la ciudad a su alrededor se derrumbaba. Los escribas siguieron escribiendo hasta que no quedó nada sobre lo que escribir. Este es quizás el secreto más profundo que conservan las tablillas: las civilizaciones no necesariamente caen por invasión o revolución. Pueden colapsar por la degradación ambiental, por las consecuencias imprevistas de su propio éxito. Los sumerios crearon abundancia agrícola mediante el riego, lo que condujo al crecimiento demográfico, el desarrollo urbano y el florecimiento cultural. Pero los mismos sistemas de riego que construyeron su civilización también la destruyeron, salando la tierra hasta que ya no pudo sustentarlos. Las tablillas que documentan este colapso ahora reposan en vitrinas de museo con clima controlado,
arcilla frágil que preserva la memoria de una sociedad que no pudo resolver la crisis ambiental que había creado. Nos recuerdan que incluso las civilizaciones más sofisticadas siguen siendo vulnerables a los límites ecológicos, que el avance tecnológico no garantiza la supervivencia, que las mismas herramientas que posibilitan la prosperidad pueden, si se usan mal, conducir a la ruina. Los sumerios nos dejaron su escritura, sus matemáticas, su literatura, sus leyes. Pero quizás su legado más importante sea esta advertencia, escrita en arcilla, preservada durante milenios: presten atención al entorno que lo sustenta, porque ningún logro cultural, por grande que sea, puede salvar a una civilización que destruye sus cimientos ecológicos. Las tablillas hablan a lo largo de 4000 años, contándonos lo que ocurrió cuando el don celestial de la realeza, cuando el orden cósmico, trazado en sigurats y calculado en base 60, cuando toda la sofisticación de la civilización de la Edad de Bronce, no pudo superar la simple realidad de que la tierra salada no puede producir alimentos y los ríos sin agua no pueden regar los campos. Este es el 10º secreto, que los finales, como los comienzos, están escritos en arcilla, a la espera de ser leídos por quienes vengan después, con la esperanza de que aprendan de lo perdido.